Porque no hay ideas sin consecuencias ni verdades absolutas para conocer. Es necesario preguntarnos y preguntar. Por eso me da mucho gusto que nos acompañen en esta ocasión dos investigadoras universitarias notables, distinguidas, porque desde la capacidad de visión que tienen ambas nos van a poder acercar a este fenómeno que está ocurriendo en Bolivia en estos días. Gracias, maestra Irene Herner, por acompañarnos. Maestra María Cristina Rosas también. Gracias por la invitación. ¿Cuántas cosas están ocurriendo? Me gustaría saber, primero, desde el plano internacional, María Cristina, ¿cómo ves tú el panorama? Se mueve mucho, pero hay cosas muy claras desde el principio. Sí, bueno, hablando de América Latina, hemos visto pues una serie de situaciones económicas y políticas disruptivas. Puedo citar casos específicos, el chileno, el ecuatoriano, el colombiano, el de Haití, en fin. Estamos asistiendo a una situación donde pues, el modelo económico claramente no ha cumplido con las expectativas sociales. La democracia tampoco se ha traducido en bienestar para las sociedades y hay reclamos. En la década anterior, quizá un poquito antes, se logró avanzar en lo que es la reducción de la pobreza en América Latina y hubo la posibilidad de sacar de la pobreza extrema a varios millones de latinoamericanos, que de esta manera se colocan como en clases medias más o menos. Pero estas clases medias tienen exigencias y necesitan satisfactores, empleos, oportunidades de desarrollo. Y el modelo económico no nos ha ayudado mucho a cumplir con esa expectativa. El modelo económico en general en América Latina reposa mucho en las industrias extractivas, en el sector primario. No hemos logrado dar el salto para crear bienes con mayor valor agregado. Y ese modelo se ha agotado, ya no es viable, ya no nos podemos sostener a partir del sector primario. Lo vemos claramente con Chile, con el cobre, lo vemos con Bolivia, con la plata, lo vemos con México, con el petróleo. No son modelos sustentables, tenemos que generar otras condiciones económicas. Y por el lado político, pues se nos dijo que la democracia era buena, que no era perfecta, pero que era lo mejor a lo que podíamos aspirar y que a través de la democracia íbamos a resolver buena parte de nuestras necesidades y la verdad es que la democracia ha quedado a deber. Entonces, en ese plano nos encontramos actualmente, amén de que es una coyuntura interesante en nuestra región ver el caso brasileño frente al mexicano, dos países que tradicionalmente se han disputado el liderazgo, ¿sí?, pero que difícilmente convergen, y menos en la coyuntura actual, donde tenemos a un presidente como Bolsonaro cargado a la derecha, incluso repudiando al multilateralismo, teniendo fricciones con sus principales aliados regionales, Argentina, entre ellos, y el caso de México, que pues tiene una orientación pues más hacia la izquierda y que difícilmente puede entablar un diálogo constructivo con Brasil. Así que yo marcaría esos aspectos de entrada. Hay una cosa, hablas del modelo económico que ya no funciona y me da la impresión que en este modelo económico, como tú bien dijiste, sacó de la extrema pobreza a un grupo fuerte de personas, pero a la clase media la disminuyó mucho. Sí. Como se dedican a la cuestión extractiva de cosas primarias, esa clase media no empata mucho y me da la impresión que se ha estado empobreciendo en muchas partes de América Latina, ¿así es? Así es. Yo añadiría también un factor que ha sido denunciado por la CEPAL y por otros expertos, el tema tributario. En América Latina no nos gusta pagar impuestos. Por supuesto, esto va de la mano también de un tema de corrupción, o sea, mucha gente siente que paga impuestos, pero estos impuestos no se traducen en mejoras en la calidad de vida. Te cito rápidamente un ejemplo. Yo viví en Suecia mucho tiempo y a mí me descontaban de mi salario el 75% de mis ingresos. Y yo decía, bueno, esto es pavoroso, ¿por qué? Pero cuando ves que el Estado sueco te provee de un sistema de bienestar donde si tienes problemas de salud te cubren, si tienes hijos los cubren hasta la universidad, si hay cualquier problema de vivienda o de acceso al empleo te cubren con un seguro, ves que es un sistema que te retribuye. Entonces la gente, bueno, igual 75% es mucho dinero, claro, es una barbaridad, pero la gente dice, bueno, al final me retribuye, ¿no? Y eso es lo que no vemos en América Latina. O sea, los que pagamos impuestos, que además somos contribuyentes cautivos, pagamos, recibimos amenazas si no lo hacemos, nos tienen muy controlados, pero hay una masa grande de personas que no quieren pagar impuestos. Que ahí, pueden ser los más pobres y los más ricos. Pueden ser los más y los ricos percibimos que tienen muchos privilegios. Esa impresión, de hecho el cambio en México, Irene Herner, pues se debe mucho a eso, ¿no?
fue una apuesta contra la corrupción, contra un sistema económico que tenía muchas zonas o visos de colonialismo que se centraban precisamente en cebar la maquinaria precisamente a través de la corrupción. ¿No te parece? Bueno, a mí me parece que aquí hay como dos elementos que yo quisiera destacar. Uno, la política exterior de México, que a mí la verdad me dio muchísimo orgullo, porque sea lo que sea, haber exiliado sin juzgarlo a Evo Morales me parece un gran acierto que recupera la política mexicana. Bueno, yo soy hija de emigrantes, entonces recupera esa política del exilio, claro, que es una maravilla y hacía falta. Entonces eso me parece fantástico. Por otro lado, yo quiero enfocar el asunto desde otra perspectiva, desde la perspectiva del arte. Yo vi una imagen que me impresionó muchísimo, que es la imagen de la entrada al Senado de esta derecha impresionante con la Biblia evangélica, claro. ¿Sí? Que es una cosa brutal, y hablando de que hay que excluir, expulsar a la Pachamama del... Y eso me dejó helada y me hizo ver que aunque hay muchas diferencias, porque cada historia es individual, el arte te muestra cosas que son continuas y constantes. Y yo pensé inmediatamente en el Cristo de Olvera de David Alfaro Siqueiros, que es en la plaza donde nació Los Ángeles hispano-mexicano. Siqueiros hizo ahí una selva maya con un centro ceremonial maya. Enfrente puso la cruz y arriba de la cruz la moneda el águila de la moneda de los dólares y crucificado a un trabajador mexicano. Si esto fue en 1932, por supuesto que le borraron, le blanquearon ese mural, pero ¿qué es lo que está planteando ahí? Exactamente lo mismo. ¿Qué está pasando? Cuando tú no decodificas el discurso, la mentalidad colonial, desgraciadamente aparece y aparece de una manera ominosa, como en esa imagen que a mí me pareció en Bolivia y que además está teniendo consecuencias terribles. Es decir, efectivamente Siqueiros en 1932 es el primer defensor de los derechos de los inmigrantes mexicanos y centroamericanos ante la voracidad impresionante del imperio. Sintetiza, digamos, toda esa tragedia. Sintetiza toda esa tragedia y vemos ahora esto, por un lado, efectivamente, el recibimiento de Evo Morales, el nombrarlo un ciudadano muy distinguido de la ciudad, pero no estamos viendo todo lo que está pasando con los inmigrantes al norte de nuestro país y al sur de nuestro país, que efectivamente nos está mostrando lo que tú decías claramente, que hay un modelo económico que ya no está funcionando. Pero, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros seguimos teniendo la misma mentalidad de dominados, dominantes, esto va a seguir sucediendo. Y es que no ha habido un cambio de paradigma en este sentido. Y parece mentira, la gente no quiere darse cuenta de lo importante que es el pensamiento y que es la cultura. La cultura no solo son espectáculos, ¿sí? Sino la cultura es pensamiento, pensamiento que transforma la manera de pensar. Y esto es lo que hicieron, por ejemplo, los grandes artistas mexicanos, que se llaman muralistas, pero no solo eran muralistas, en la primera mitad del siglo pasado. Efectivamente confrontados ante cuál va a ser la personalidad de este México independiente, de este México democrático, revolucionario. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que hay todo un grupo de estudiosos fundamentalmente en favor de Norteamérica que han despotricado contra el muralismo y han tratado, y no contra el muralismo, contra el arte público mexicano, y han tratado de denigrarlo,
tremendamente en favor de un arte contemporáneo muchas veces bastante vacío. Tenemos que ir a un corte, Irene Herner. Y estamos aquí de vuelta. Qué bueno que siguen con nosotros. Les recuerdo que estamos aproximándonos para entender la crisis boliviana que, por lo que dice Irene Herner, también es nuestra crisis. Tiene que ver con migraciones, con modelos económicos que no funcionan, con el cómo tratamos al diferente, al otro. Y en América Latina somos muchos otros muy distintos. A eso nos enfrentamos con la llegada de Evo Morales. A mí me sorprendió pues, el racismo terrible que en el terreno mexicano vi circular en redes. ¿A ustedes qué les pareció? ¿Cómo lo vieron? Bueno, sí, hemos visto reacciones muy polarizadas, desde quienes aplauden la decisión del presidente de otorgar el asilo, de ofrecerlo más bien, porque México fue quien lo ofreció y Evo fue quien lo aceptó. Y hemos visto también una andanada de críticas brutales que sí dejan entrever racismo, sí dejan entrever un rechazo a la otredad e incluso indiferencia ante la desgracia de los demás, ¿no? Eso es muy lamentable. Dicho esto, pues a mí me parece que la política exterior de México más bien se ha visto obligada a responder a diversas crisis que se han suscitado. Hace un momento hablábamos de todas las protestas sociales y del agotamiento del modelo económico, pero yo no creo que México haya desarrollado una estrategia coherente a nivel de América Latina para responder a estos desafíos. Digo, el propio México tiene sus propias crisis. Más bien lo que yo veo es que han surgido como bomberazos y México los ha tenido que atender. Bueno, sí. Rescatan la doctrina Estrada. Bueno, siempre se que puede es una recurrir a la larga doctrina tradición Estrada. mexicana, ¿no? Sí, esto de que además está muy mal entendida, yo creo que muchas figuras políticas del país no la han comprendido del todo. Básicamente, doctrina Estrada es que México ni se pronuncia a favor ni en contra de ningún régimen, simplemente se limita a retirar o a mantener la representación diplomática de que se trate. Pero bueno, al margen de eso, por ejemplo, cuando Trump amenazó con aranceles a México por el tema migratorio, México pues hubo de responder y entre muchas respuestas que dio fue lo del plan de desarrollo para algunos países centroamericanos. Entonces, la crisis con Estados Unidos nos obligó a voltear a la atención de situaciones con América Central, que de otra manera quizá no habríamos articulado. Pero más allá de esa política reactiva, digamos, en el caso boliviano, que es el que nos ocupa. Yo vería que no hay una estrategia. Por ejemplo, viene Alberto Fernández, presidente electo de Argentina, viene a reunirse a México porque pues, la situación regional no da para mucho. Si quiere hablar con Brasil, Brasil incluso Bolsonaro dijo que ni siquiera iba a ir a su asunción como presidente el próximo 4 de diciembre. Ir a Chile, Chile es un antagonista de Argentina, pero digamos que Argentina quisiera voltear a Chile. Chile está en una crisis social y económica brutal. Entonces no era el modelo al que muchas publicaciones incluso nos decían, ese es el nos modelo lo a seguir. vendieron como el modelo. Yo vi varias portadas país que de hacía bien las semanarios cosas, y de mensuarios. pero pues no, se agotó. Ahí está la prueba de que el modelo se agotó. Y si sigues pensando desde Argentina, ¿con quién te puedes aliar? Bolivia con crisis, Ecuador con crisis, realmente se te agotan las opciones. Entonces, la visión de Alberto fue, voy a México con un presidente de izquierda con el que tengo afinidad ideológica y vamos a pactar alianzas y demás. Realmente la recepción que tuvo Alberto, lo sabemos, fue muy fría, ¿sí? O sea, como que era una oportunidad de México de posicionarse en el Cono Sur, aprovechando que viene el cambio de gobierno en Argentina. Se va Macri, se va el neoliberal, llega alguien más progresista, ¿sí? Es una oportunidad también para que México, pues, tenga una mayor ascendencia en América del Sur frente a Bolsonaro. O sea, Bolsonaro ha violentado mucho las relaciones con los vecinos del Cono Sur y era una oportunidad para que México pues aprovechara toda esta coyuntura que nos brinda Bolsonaro y nos posicionáramos en una alianza con Argentina. ¿Y pero tú ves, perdón, una alianza no entre Bolsonaro y el nuevo gobierno de Bolivia? ¿Afinidad ideológica tienen, como ha señalado Irene Herner, con la Biblia empezando para tomar La posesión? Biblia evangelista. Sí. Sí, bueno, qué terrible eso. Yo no veo a Brasil muy proactivo con la región, incluso pues cuando vemos el tema Mercosur, pues Brasil lo está dejando como que muy de lado. Yo no veo que se esté posicionando ante México, o sea,
lo voy a decir de otra manera. Si nosotros le damos asilo a Evo, yo esperaba una reacción de Brasil y no la ha habido. Posiblemente esta mujer Jeanine sea ideológicamente compatible con Bolsonaro, pero yo no veo que se esté estableciendo una gran alianza entre Brasil y Bolivia. Yo creo que Brasil no está mostrando tampoco liderazgo, lo cual es una muy mala noticia para la región, porque ni México está mostrando liderazgo, ni Brasil está mostrando liderazgo. Sería terrible que fuera Brasil, ¿no? Sería terrible, exacto. Pero ahí yo insistiría, como que se habría abierto una ventana de oportunidad para México para posicionarse en el Cono Sur, y por la recepción que le dio Alberto Fernández me parece que no. Y luego la presencia de Evo aquí está generando muchas fricciones de México con Estados Unidos, con la OEA, con la Unión Europea, y pues ya se está hablando de que se va a tener que ir a otro país. Entonces, México pues como que se mueve por coyunturas, pero no tiene una gran estrategia. Y precisamente, ¿no crees que a partir de no ver solo coyunturas, sino meternos a ese estrato duro que tiene que ver con la cultura y la visión colonial de muchos procesos, nos ayudaría a no estar reaccionando nada más? No sé, Irene Herner. Yo haría una digresión. A ver. A principios de los 50 llegó a París Frantz Fanon, un psiquiatra martiniqués negro. Llegó a París, como mucha gente que iba a Europa y todavía de los países del tercer mundo, a cultivarse, ¿sí? Y él era un verdadero fan de Tarzán. Y entonces se metió al cine y vio una película de Tarzán y ese era su héroe. Y cuando se prende la luz, se da cuenta que todos los franceses de la sala lo ven a él como a los negros de la película. Claro. El resultado de esto fue un libro maravilloso que se llama Piel Negra, Máscaras Blancas, en donde Fanon establece esto, mira, esta exageración de haber planteado otra vez exactamente 500 años después de la conquista, lo mismo, la misma dicotomía brutal entre españoles y latinoamericanos, es lo que de alguna manera demuestra que estas teorías sobre la mentalidad colonial tienen que tomarse en serio. Yo creo que el gran problema que estamos viviendo en nuestro país en relación a la cultura es que no hay una política cultural que esté de veras cuestionando ese tipo de planteamientos, ese tipo de mentalidades que luego se vuelven a repetir y se vuelven a repetir. Bueno, hay una serie sobre Bolívar en la televisión en donde claramente Bolívar, hasta el último día de su vida, es un buen esclavista. ¿Sí? Es decir, la mentalidad no cambia con la lucha de las armas, la mentalidad cambia con la educación y la cultura. ¿Sería educación? Educación. ¿Replantear la educación en México? Replantear la educación y la cultura desde otras perspectivas, porque ¿qué es lo que sucede? En Bolivia se está planteando que la gran población multicultural y multiétnica que exista debe volverse otra vez población india, fundada en la voracidad del imperio sobre los bienes, el litio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, aquí estamos haciendo otra cosa. Aquí estamos convirtiendo en espectáculo todo lo que es la gran cultura y la gran diversidad. Y eso es también muy grave porque es una manera de no romper con el paradigma. Nos ponemos una máscara blanca. Otra vez. Para seguir reproduciendo. Así es. Vamos a un corte y regresamos con ustedes. Pues yo insisto, Irene Herner, ¿cómo desmontar esa mentalidad colonial? Supongo que para desmembrarla, para analizarla y entenderla, quiere decir que también tuvo un proceso de crecimiento o de expansión. Ahora, hay estudiosos fantásticos. Bueno, Bonfil en su México profundo, Albert Memmi,
Subirás, hay muchos estudiosos de esto, pero Fanon decía que la mentalidad colonial tenía 3 etapas, que en la primera etapa, para hacerlo muy simple porque no tenemos tiempo, el colonizado asume como propia la cultura extranjera y se niega a sí mismo su propia cultura. En una segunda etapa redescubre el mundo que le ha sido vetado, el mundo que le ha sido devaluado y genera una cultura autónoma, que es lo que pasó en México después de la Revolución, en donde efectivamente los artistas estaban buscando no solo formas decorativas y folclóricas, sino una forma revolucionaria que efectivamente cambiara el paradigma y que planteara lo que es una verdadera cultura mestiza, lo que es una verdadera cultura latinoamericana. Bueno, han pasado muchos años, han pasado muchas cosas y no se trata ni de volver al muralismo, ni de volver al pasado, pero sí se trata de replantear una cultura que no sea el folclorismo, que genere esta riqueza, que muestre esta riqueza desde sus propios medios. Es decir, tú no puedes tener una gran fiesta, que es la fiesta de muertos, por ejemplo, que es una fiesta participativa, y convertirla en puros desfiles y maquillajes. Espectáculo. ¿Se puede modificar esta plataforma cultural, María Cristina? Es muy grave lo que mencionas porque la cultura es básica para la identidad nacional y para la cohesión social. Entonces, si nosotros tenemos este problema de que adoptamos la cultura de una élite dominante y negamos todas las manifestaciones culturales que existen en la sociedad mexicana, que son diversas, que son incluso más valoradas en otras partes que aquí mismo, pues entonces estamos abonando a lo que lamentablemente está ocurriendo en nuestra sociedad, una sociedad cada vez más desintegrada, menos solidaria, menos identitaria con sus tradiciones, con su pasado, y pues una sociedad en estas circunstancias no puede mirar ni al presente, mucho menos a futuro. Entonces, digamos que las lecciones de Bolivia son para nosotros también. Sí. Tienen mucho sentido. Por supuesto. ¿Podría ocurrir algo así? Yo creo que cada país es diferente. Pero Aquí lo que te digo, o sea, nosotros para nada queremos deshacernos de nuestras grandes culturas étnicas y de nuestros lenguajes desde la antigüedad. Pero al folclorizarlo, fíjate, Siqueiros en 1931 decía, no hay nada más peligroso que el arte Mexican Curious. peligroso. Peligroso. No malo, sino peligroso. Para México. Sí, sin duda alguna. Entonces, ¿qué tendríamos o qué podríamos aprovechar de todo el conflicto boliviano para nuestro caso? ¿Qué debemos evitar para no polarizar, digamos, a partir de muchas cosas como ha ocurrido? Yo creo que se ha visualizado el problema hasta cierto punto en términos de que es muy importante en nuestro país terminar con las desigualdades, trabajar en los programas sociales. Yo creo que esa es una ruta correcta. El problema es que el horizonte de los políticos en tiempos, en años, es muy limitado. Y terminar con la pobreza, con las desigualdades, abonar a la identidad nacional con la incorporación de las manifestaciones culturales genuinas que genera nuestra sociedad, toma mucho tiempo. Entonces vamos contrarreloj, sobre todo los políticos. Los políticos tienen este horizonte limitado. Cuando se llegue a los logros de las políticas sociales que, por ejemplo, Andrés Manuel está planteando, él ya no va a ser presidente, ¿no? Entonces, eso es una limitante para cualquier gobernante. Yo creo que por eso muchos gobernantes le apuestan a la coyuntura, ¿sí? A hacer obra pública, porque esa pues más o menos la pueden terminar en el horizonte político que tienen. Pero temas torales como es educación, como es salud, como es mejorar el bienestar de la población en general, toma mucho más tiempo. Y entonces solo se abocan a paliativos. El reto es que México tenga políticas de Estado, no de gobierno. Porque si cambia el gobierno, cambia la política. Y eso es lo que ha destruido a México. Y es lo que ha destruido y está destruyendo a buena parte de América Latina. Políticas de gobierno, no políticas de Estado. Y en materia de educación y cultura, ¿qué tendríamos que impulsar, Irene? En primer lugar, yo creo que es importantísimo saber que
error o no que cometiera Evo, sí, efectivamente, lo que aparece aquí es el racismo de una manera crasa. Y el racismo siempre es la expresión del abuso, de la voracidad, de la explotación, de la justificación sobre bases totalmente ajenas que se llamaron mucho tiempo pseudocientíficas. Y ese racismo es el que hay que trabajar, porque curiosamente es como el machismo. Hay tantas mujeres machistas como hombres machistas. Es cierto. Y es casi invisible. Exactamente. Y es que el inconsciente juega un papel importante y a veces se nos olvida. Tenemos que impulsar, digamos, nuevos programas en materia de educación, de cultura y construir visiones de más largo plazo en términos políticos, ¿no? Y promover la lectura, por ejemplo. Y promover la Sobre lectura. todo en este país. Sí, Sí. Básicamente sería eso entonces. sí. ¿Son optimistas de lo que ocurra en Bolivia, ya para terminar? Se ve complicado. Se ve complicado porque Evo ha indicado que quiere regresar a terminar su periodo, pero tenemos un gobierno provisional de una mujer que tomó posesión en ausencia de todas las Y que ya autoridades. decretó que se puede disolver cualquier manifestación y ya más de quién sabe Exactamente, cuántos muertos, ¿no? entonces se está violentando demasiado el escenario político en Bolivia. No soy optimista, pero apelo a la cordura, a que, bueno, en algún momento pues encontremos fórmulas que apunten a los problemas estructurales. Creo que parte de los problemas de lo que estamos viendo en Bolivia, de lo que vemos en Chile y demás, es porque solo aplicamos paliativos y soluciones de coyuntura, de corto plazo. Irene Gerner. El odio y el racismo van juntos. Yo espero que ese buen gobierno que hizo Evo en Bolivia haga reaccionar a la gente fuera del odio y que la gente misma encuentre maneras y caminos más allá de los malos gobiernos, como este de derecha que aparece ahí en el ambiente. Y yo espero que la gente, que la sociedad civil boliviana vaya más allá de este horror. Pues llegamos al final de este programa. Les agradezco que hayan estado con nosotros y pues de verdad espero que las cosas que ocurren en Bolivia no ocurran tan mal y que en efecto nos den muchas lecciones para evitar esas zonas de conflicto que están vivas todavía en toda nuestra cultura. Gracias, Irene. Muchas gracias a ti. Gracias. Seguimos aquí y los espero el próximo lunes, después del noticiero.